Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en este caso desde mi despacho en la Universidad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de un escritor quizá no demasiado conocido fuera del contexto de la literatura gallega. Fuera de Galicia quizá no está tan reconocido como sí lo está dentro de Galicia. Es un escritor con el que yo me encontré por primera vez, pues cuando estaba en el instituto, en la escuela secundaria en Vigo. Por supuesto, mi padre tenía su obra completa en su siempre bien poblada biblioteca y pues me interesé mucho por él porque me interesaban cuando tenía 12, 13, 14, 15 años los relatos que tenían que ver con lo fantástico, que tenían que ver con el terror, y ver que también en Galicia había una tradición de este tipo de relatos, pues me pareció muy interesante porque por aquel entonces estaba yo leyendo ya a Edgar Allan Poe, empezando a interesarme por Lovecraft y por otros escritores de ese estilo. Así que conocer a Ángel Fole fue, desde luego, muy importante para mí. Ángel Fole, cuyo libro más conocido, más importante y el que a mí desde luego más me interesa es este que aquí tengo en mis manos, A luz do candil, a la luz del candil, libro de Ángel Fole, publicado en el año 1953, y que, bueno, al menos algunos de los cuentos sacados de este libro eran lecturas obligatorias en el instituto cuando yo estaba en el instituto, que era el Instituto Os Rosais II en el barrio vigués de Teis. Y Ángel Fole, desde luego, es uno de esos escritores que a mí me parecen muy interesantes, escritores que, por desgracia, fuera de Galicia, pues no se conocen demasiado, quizá porque no es fácil encontrar sus textos en traducción al español. Pero, pese a ello, Ángel Fole, que por cierto creo que hay una fotografía de Fole en la parte interna de este libro, aquí está, ahí tenemos una fotografía de Ángel Fole, dice Ángel Fole, Lugo 1903-1986, efectivamente esos son los años de su nacimiento y fallecimiento. Pues Ángel Fole fue uno de los escritores más importantes y más reconocidos de la literatura gallega del siglo XX, a pesar de que, aún teniendo también obra en español y aún teniendo textos que incluyen varios géneros, como la narrativa, la poesía, el teatro, el ensayo, a pesar de todo esto, como no es fácil encontrar traducciones de sus textos al español, pues no es un escritor tan reconocido fuera de Galicia. Sus obras más conocidas y las que a mí más me interesan son los 4 volúmenes de cuentos que publicó a lo largo de casi 3 décadas, entre 1953 y 1981, empezando con A luz do candil, del año 1953, Terra Brava, o Tierra Brava, del año 1955, Contos da Néboa, Cuentos de la Niebla, del año 1972, y otro que también tengo aquí, que es Historias que ninguén cree, o Historias que nadie cree, del año 1981. Hablaré de este libro, específicamente en este vídeo, y también de A luz do candil, que es el que a mí más me interesa de todos, a pesar de que los 4 revisten, desde mi punto de vista, un enorme interés, y lo que quiero es hacer una invitación a la lectura de la obra de Ángel Fole, ya sea en gallego o en las pocas traducciones que yo sepa existen al español. Ángel Fole nació en Lugo, como decía antes, en el año 1903, a principios del siglo XX, y falleció también en Lugo en el año 1986. Era miembro de una familia acomodada, a pesar de que acabaría pasando su familia por ciertos problemas económicos. Su padre era abogado, llegó a ser
en cierto momento alcalde de la ciudad de Lugo, y Ángel Fole recibió una excelente educación, completada además por sus extensas lecturas literarias gracias a la biblioteca muy bien surtida que tenía en casa su padre, una biblioteca que tenía libros tanto en español, se interesó pronto por los románticos, Espronceda, por ejemplo, Bécquer, pero también Valle Inclán, Antonio Machado y la literatura de Góngora y otros escritores de los siglos de oro. Pero también leía en gallego, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, posteriormente uno de mis escritores favoritos, que es Álvaro Cunqueiro, y la actividad literaria de Ángel Fole se inició a través del periodismo, escribiendo artículos en periódicos como El Progreso o El Pueblo Gallego, y llegando a fundar, por ejemplo, revistas literarias como Yunque, en la que, por cierto, se publicaron los poemas en gallego escritos por Federico García Lorca. Un día tendré que hacer un vídeo sobre estos poemas que Federico García Lorca escribió en lengua gallega y que se publicaron en esta revista fundada por Fole, que se titulaba o se llamaba Yunque. La relación de Ángel Fole con el partido galeguista le traería problemas durante la Guerra Civil Española, y esos años fueron años para él de penurias económicas. Tuvo que esconderse durante un tiempo y se dedicó a dar clases particulares como manera de sobrevivir. Y una vez terminada la Guerra Civil, Ángel Fole se refugiará durante unos años en el medio rural, ese medio rural que tan bien describe, que también evoca en sus obras, en obras como por ejemplo A Luz do Candil o Terra Brava, y abandonó Lugo, viviendo en localidades más pequeñas como Ocourel o como Quiroga, donde empezó también a escribir sus libros de cuentos. Y allí, en este medio rural, durante estos años en los que vivió en el campo gallego, retomó también sus colaboraciones periodísticas, pero en 1953, varios años después del término de la Guerra Civil Española, regresará a Lugo y ya vivirá allí hasta su fallecimiento. Sus dos últimas décadas de vida, los años pues desde mediados de los 60 hasta finales de los años 80 del siglo XX, esas dos últimas décadas de su vida siguen marcadas por una creciente actividad literaria y periodística, y esos últimos años le reportarán además todo tipo de honores, como por ejemplo su ingreso en la Real Academia Galega en el año 1963, o finalmente una infructuosa propuesta de su candidatura para el premio Nobel, que Ángel Fole nunca recibió a pesar de haber sido propuesto para él mismo. A mí me parece, y creo que en esto hay varios críticos especialistas en la literatura gallega que están de acuerdo, a mí me parece que Ángel Fole es uno de los grandes cuentistas gallegos del siglo XX. Es por eso que en este vídeo me centro en la narrativa breve de Ángel Fole, aunque como ya digo, escribió artículos, teatro, cuentos, escribió un poco de todo, pero lo más importante a mí me parece que es su narrativa breve, porque esa era su especialidad. Su aportación más importante a la literatura gallega pasa por esos relatos breves, que además recogen elementos folclóricos, fantásticos y mágicos, y en los que se puede observar la influencia de autores que le precedieron, como Edgar Allan Poe, como Ramón María del Valle Inclán, como Anton Chekhov, como Máximo Gorki, o el propio Álvaro Cunqueiro, sin olvidar tampoco a otro escritor gallego que es el Rafael Dieste, de Dos Arquivos do Trasno, o de los archivos del Trasgo. A Dieste he dedicado algún vídeo o podcast ya en este canal, otro escritor gallego que a mí me parece muy interesante.
En un artículo titulado Aproximación a narrativa de Ángel Fole, Luis Alonso Girgado describe en estos términos la narrativa de Ángel Fole. Dice Luis Alonso Girgado: el cuento de Fole, esto es traducción mía del gallego porque el artículo está originalmente escrito en gallego y creo que publicado en la revista Grial. El cuento de Fole pertenece a la tradición folclórica del cuento popular, abundante en la literatura de muchos países. Es un cuento de fuerte sabor oral. Ante él, el lector tiene la sensación de estar escuchando la historia, de que es un cuento contado sin prisa por un narrador o varios que experimenta el placer de contar, dirigiéndose en muchas ocasiones al auditorio presente, echando mano de cuantos recursos puede usar para dilatar el discurso y diferir su final. Desde luego suele haber narratarios dentro de los cuentos de Fole y el narrador se dirige a unos personajes que lo están escuchando dentro del relato, lo cual le da una impresión de oralidad muy fuerte a su obra. Sigue diciendo Luis Alonso Girgado: se consume el tiempo con generosidad y el narrador da vueltas y vueltas, adelanta y retrasa, se entretiene y se para, disfrutando ante los oyentes que tiene a su alrededor. Es una literatura en la que la oralidad tiene una importancia enorme, lo que encontramos en libros de Ángel Fole, como por ejemplo este que aquí tengo en la mano, que es A luz do candil. De hecho, en la obra de Fole se detecta una especie de realismo mágico, ya antes de que se hablase teóricamente, críticamente, de esto que es el realismo mágico, relacionado sobre todo con la literatura de lo que se llamó el boom hispanoamericano. Pues ya había escritores, por supuesto, anteriormente que presentaban en sus textos este tipo de característica, el realismo mágico, que en el caso de Fole se explicaría en parte, yo creo, por la influencia de la obra de Álvaro Cunqueiro, porque Álvaro Cunqueiro también tiene esta característica como algo muy importante dentro de su obra narrativa. Entonces, la influencia de Cunqueiro, desde luego, hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de este posible realismo mágico de Ángel Fole, pero también por su interés, el interés de Fole en una literatura popular oral, por la que pululan elementos fantásticos y mágicos que aparecen en un contexto cotidiano con total naturalidad. Y así es como se puede definir, de hecho, y se suele definir el realismo mágico, elementos fantásticos que entran en la cotidianeidad sin que esto suponga nada extraño para los personajes que asisten a la presencia de lo mágico. Nos encontramos en las páginas de las colecciones de relatos de Ángel Fole, Historias que nadie cree, es el título de este libro de 1981. En las páginas de las colecciones de relatos de Fole nos encontramos con aparecidos, con lobos, animal muy gallego y presente en el folclore y en el imaginario popular gallego con mucha persistencia. Nos adentramos en lo onírico, nos encontramos con elementos que provocan el miedo, y todo ello está inspirado por el enorme acervo de la literatura popular gallega. Esta oralidad se transmite no solamente en los temas que aborda Fole en sus narraciones, sino también en el tipo de lenguaje directo, llano, popular, un lenguaje que parece ser un lenguaje oral. Ese es el lenguaje que utiliza generalmente Ángel Fole en sus relatos. Salvador Lorenzana, en el prólogo a este libro, A luz do candil, que tiene un prólogo en cursiva aquí, escrito por Salvador Lorenzana, pues aquí Salvador Lorenzana, en el prólogo a este libro, A luz do candil,
explica esto de una manera muy clara y con la que estoy totalmente de acuerdo. También es traducción mía del gallego. Algunos cuentos, dice Salvador Lorenzana, algunos cuentos fueron oídos por el escritor hace unos cuantos años y vertidos después en el papel, sin ninguna modificación sustancial en el asunto. Es decir, algunos cuentos sí que son cuentos recogidos por Fole y después Fole, basándose en esos cuentos populares, pues escribe una versión propia de esos cuentos oídos por él en la vida real. Pero continúa diciendo Salvador Lorenzana, otros, los más, y esto es importante, son pura invención suya. Quizás entre estos se encuentren los de mayor interés. La mayor parte de los cuentos, eso sí, son pura invención de Angel Fole. Pero yo añadiría que incluso entre los que son pura invención de Angel Fole, el influjo de la literatura popular sigue siendo muy evidente, y ese influjo de la literatura popular y de la oralidad y del folclore gallego reviste una enorme importancia en la creación literaria de Angel Fole, incluso cuando no se está inspirando directamente en cuentos populares que él haya oído. En los relatos de Angel Fole, el paisaje se encuentra siempre descrito de forma profusa y suele tener además una función a veces incluso narrativa, en el sentido de que muchas veces el paisaje influye directamente en la historia que se narra, la determina. En algunas ocasiones llega el paisaje a convertirse en una presencia de tanta importancia que incluso podríamos decir que es casi un personaje en sí mismo. Influye directamente en el desarrollo de la historia. Esto podemos apreciarlo, por ejemplo, en inicios de cuentos como el primer cuento de esta colección, A luz do candil. El primer cuento se titula Terra do Caurel, Tierra del Courel, en el que ya en este inicio se prefiguran elementos que tendrán importancia posteriormente en el relato al describir el lugar en el que se ambienta. Voy a leer, de hecho, el inicio de este relato, que es Terra do Caurel, que dice, estoy traduciendo así directamente, ¿no? Ya hacía un largo tiempo que yo vivía en la casa de Abrantes como administrador de los señores de Basilie, allá en la brava tierra del Caurel. Era una vieja torre del siglo XIV, según le había oído decir a uno de los señoritos, hecha cuando sus abuelos dominaban en aquella comarca hasta el valle del Sil. Era alta, oscura, con las paredes llenas de piedras, cubiertas de hiedra, un gran escudo de cantería en la parte de arriba de la puerta decía que era casa de señores. En él, en el escudo, figuraban cabezas de lobos, águilas, lagartos, flores raras. Tenía muros que rodeaban la huerta, el bosque de la entrada, el campo y el jardín. Entonces este es el inicio de Terra do Caurel, de A luz do candil, de Angel Fole, y lo que vemos aquí es el mundo rural, el mundo aislado, casi salido de otro tiempo histórico, con las referencias, en este caso, a esta torre y al escudo heráldico. Y este mundo rural aislado, que parece casi salido de otro tiempo histórico, es el que vemos en A luz do candil, por ejemplo, como hemos visto, y también en Terra Brava, pero en Historias que ninguén cree, nos encontramos con frecuencia en el espacio urbano, que en ese caso es el espacio urbano de un Lugo que Fole conocía a la perfección. Y lo oral, en esta literatura breve de Angel Fole,
Se nota también en la proliferación de diálogos, en los constantes comentarios y digresiones que a veces parecen no tener fin y que los narradores suelen realizar en la mayor parte de los relatos, que también se caracterizan estos relatos por un elemento muy importante en la narrativa de Angel Fole, que es el humor. Y lo humorístico entra con fuerza en la literatura de Fole, incluso en los cuentos más fantásticos y en aquellos que buscan infundir terror en el lector, que buscan asustar de alguna manera al lector, hacer que se sienta inquieto por algo. Incluso en estos podemos encontrar constantes elementos humorísticos que ayudan a equilibrar la tensión dramática de las narraciones. Y hablando específicamente sobre A luz do candil, Salvador Lorenzana, que escribió el prólogo, como ya hemos dicho, sintetizó de forma muy interesante en ese prólogo la esencia de la narración, del quehacer narrativo del Fole cuentista. Dice Salvador Lorenzana en el limiar, en el prólogo a este libro, A luz do candil: Angel Fole demuestra en este libro un admirable poder de observación. Esto es muy importante porque realmente todo buen escritor suele ser un buen observador. En el caso de Angel Fole esto es evidente de principio a fin. Angel Fole demuestra en este libro un admirable poder de observación. Todo lo registra con enorme curiosidad. El arte de estos cuentos no solo es verdadero, sino que a veces es de natural primor. Intentó en ellos devolver al cuento literario el contenido nítido del cuento popular, sencillo, que va de boca en oído y de oído en boca. De boca en oído y de oído en boca, porque evidentemente son narraciones, como hemos dicho, de un fuerte contenido de oralidad. De ese cuento que siempre nos parece nuevo, aunque nos lo hayan contado muchas veces. Y ahí precisamente reside para mí el enorme interés de los relatos breves de Angel Fole, que merecen, desde mi punto de vista, mayor reconocimiento fuera de Galicia del que han recibido. Como digo, en parte es porque no abundan traducciones de los cuentos de Angel Fole, a menos que yo sepa. Quizá me puedo equivocar, y si ustedes tienen traducciones de estos textos de Angel Fole, A luz do candil, Terra Brava, Contos da néboa e Historias que ninguén cree, pues díganmelo, porque las traducciones que yo sepa de estos textos no han sido demasiado abundantes al español. Algunos de ellos, creo que A luz do candil está traducido al euskera, por ejemplo, está también traducido al asturiano, pero las traducciones al español son escasas. Si ustedes quieren entrar en la literatura de Angel Fole, lo mejor es encontrar los textos que son fáciles de encontrar en ediciones de Editorial Galaxia, los textos en la versión original en gallego, y los 4 libros que recomiendo son A luz do candil, que es el que a mí más me gusta de todos ellos, Terra Brava, Contos da néboa y también Historias que ninguén cree. Y aquí tengo A luz do candil e Historias que ninguén cree, como ya he mostrado a la pantalla. Pero si ustedes no leen en gallego, hay opciones todavía de entrar en la literatura de Angel Fole, porque, aunque no siempre sean fáciles de encontrar, Espasa Calpe, en la colección austral, publicó en los años 80, creo que fue, o quizá en los 90, no estoy seguro, pero en todo caso un libro que se titula Cuentos para leer en invierno, que son traducciones de algunos de los cuentos de estas colecciones de Angel Fole, traducciones al español. Cuentos para leer en invierno, en la colección austral de Espasa Calpe, y también la editorial, la pequeña editorial Trama Editorial, Trama, presenta una breve colección de traducciones de cuentos de Angel Fole, que se titula De cómo me encontré con el demonio en Vigo. Entonces esos son 2 libros, 2 referencias que les puedo dar si es que quieren entrar en la literatura
de Ángel Fole y no leen en el gallego original, pero si ustedes tienen la disposición o la capacidad de leer en gallego, pues les animo a que lo hagan a través de los textos originales. Aquí tengo de nuevo dos, A luz do candil e Historias que ninguén cree, en la Biblioteca Ángel Fole, publicado por la editorial Galaxia. La mejor manera, desde luego, de acercarse a la literatura de Ángel Fole en la lengua gallega original. Yo, desde luego, lo que quería con este vídeo era hacer una invitación a la obra de Ángel Fole, sobre todo la lectura de su obra de narrativa breve y los 4 títulos, los repito una vez más: A luz do candil, del año 53, Terra Brava, de 1955, Contos da Néboa, de 1972, e Historias que ninguén cree, del año 1981. Desde luego, si les interesan los cuentos que mezclan lo fantástico con lo terrorífico, con lo popular, con lo tradicional, pero pasado por una visión literaria, narrativa muy personal, que es la de Ángel Fole, que era un escritor con una capacidad enorme como narrador, y además con un escritor como Ángel Fole, que tenía un estilo en el cual la oralidad entraba con muchísima fuerza, pues son relatos verdaderamente, desde mi punto de vista, muy interesantes, que además tienen ese típico humor que siempre está presente, da igual cuál sea la temática de cada uno de los cuentos, siempre el elemento humorístico aparece y equilibra de alguna manera la tensión dramática cuando la hay en estos cuentos de Ángel Fole, que también tienen, por supuesto, su pequeño elemento costumbrista también, porque ya sean estos cuentos que están ambientados más en el medio rural en el que vivió Ángel Fole durante muchos años, o en el medio urbano del Lugo, que también conocía, que tan bien conocía, no tan bien, sino tan bien conocía Ángel Fole, pues desde luego también un cierto costumbrismo se puede encontrar, se puede observar en la literatura de Ángel Fole. Magnífico escritor, no tan conocido como debería, nacido y fallecido en la ciudad gallega de Lugo en el año 1903. Nació allí y falleció también en Lugo en el año 1986. Les invito a que se acerquen a la literatura de Ángel Fole, si tienen la posibilidad, si ya lo conocen, ya han leído algunos de sus textos, dejen comentarios por la parte de abajo y díganme qué les parece la literatura, sobre todo los relatos breves de Ángel Fole. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de este escritor que, como digo, a mí me parece que merece tener más reconocimiento del que ha tenido? Y quizá, si se tradujesen todos estos cuentos completos de Ángel Fole, que yo estoy casi seguro que no existen en traducción española, si se tradujesen estos 4 volúmenes de narrativa breve de Ángel Fole, publicados a lo largo de prácticamente 3 décadas, creo que esto ayudaría a un mayor conocimiento de su literatura y de su figura, más allá del ámbito de la literatura gallega. Termino ya, soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo en directo sin ningún tipo de cortes en Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, en mi despacho en la universidad. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo, y les animo a que se acerquen a la literatura breve, a la narrativa breve, a la cuentística del escritor lucense, del escritor gallego Ángel Fole. Gracias y hasta la próxima ocasión.